Entonces, ayer empezamos, o antier, ya ni sé, empezamos a hablar del gobierno de Estados Unidos. El lunes hablamos de la estructura, ayer hablamos de la Constitución y hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el precedente legal, porque en el sistema de Estados Unidos hay algo que se llama precedente y el precedente se utiliza en los juicios para hacer una decisión más expedita, o sea, más rápida. El precedente puede existir desde una corte baja hasta la Corte Suprema. De los precedentes que vamos a hablar hoy son de los precedentes a nivel de la Corte Suprema, lo que se le llama decisiones parteaguas o landmark en inglés. Básicamente aquí es donde, como lo habíamos discutido ayer, pasan una ley, un ciudadano demanda o se pasa una ley y un estado demanda al gobierno federal y la Corte Suprema decide si es constitucional o no. Entonces, pueden ser tanto leyes como acciones. Entonces, no las vamos a ver todas porque pues, es muchísimo, pero vamos a ver o tratar de ver una de las principales o varias de las principales. Entonces, básicamente, cuando hablamos de una decisión parteaguas, estamos diciendo que no se le deja llevar a cabo una ley, que esta ley se deroga, o que una acción no es legal y no se puede llevar a cabo. Entonces, de estas, solamente la Corte Suprema puede llegar a esa decisión. En una corte superior o en un juzgado se puede llegar a ver precedente, pero ese precedente no necesariamente se aplica a nivel nacional. Cuando hablamos de las decisiones parteaguas de la Corte Suprema, aquí estamos hablando de que esas decisiones tienen una repercusión a nivel nacional. También existen las parteaguas a nivel estatal, esas no las vamos a tocar, pero existen. Y a veces muchas de estas a nivel estatal se convierten a nivel federal. En el caso, por ejemplo, de la discriminación y de la segregación, donde el caso empezó en California y ya después se llevó a la Corte Suprema a nivel federal. Entonces, la primera decisión es Marbury contra Madison, porque básicamente en la Constitución no hay una cláusula que explícitamente diga que la Corte Suprema tiene el derecho a la revisión judicial. Tal cual frase no existe en la Constitución. Entonces, la Corte Suprema decidió que el derecho a la revisión judicial no está implícito, pero está explícito, o sea que se sobreentiende. Y básicamente ellos decidieron que sí tenían el derecho a decir si una ley era constitucional o no. Entonces, esa fue la primera decisión grande de la Corte Suprema en este sentido. Si la Corte Suprema tenía el derecho o no de purgar una ley y decir que es constitucional o no es constitucional. Entonces dijeron que básicamente es un derecho que esta rama del gobierno tiene no de manera explícita, sino de manera implícita. Por eso les digo también que es importante entender el mensaje implícito cuando uno lee. Y aquí básicamente la Corte Suprema no está tomando el texto tal cual, o sea, no está tomando literal palabra por palabra, sino el mensaje contextual e implícito de la ley.
Y así se da la autoridad a sí misma de esta doctrina de revisión judicial, que básicamente quiere decir que tienen el derecho de decir que una ley cumple o no cumple con la Constitución. Otra decisión importante acerca del rol entre el gobierno federal y el gobierno estatal es McMulloch contra Maryland, porque básicamente aquí Maryland quería imponer un impuesto de recaudación, cosa que iba en contra del gobierno federal, en el sentido de que Maryland quería como que imprimir su propio dinero. Entonces, la Corte Suprema le dijo a Maryland que no, tú no puedes hacer eso. Los únicos fondos que se pueden, o los únicos dinero con la capacidad de imprimir dinero y de generar fondos es el gobierno federal. Así que tú no puedes, hacer tu propio dinero, tú no puedes hacer tus propios tratados, tú tienes que, seguir los mandatos federales. Entonces, en esta demanda también se solidifica la teoría de la supremacía federal, ¿no? De que los gobiernos locales tienen cierto nivel de autonomía, pero esta autonomía no puede ir en contra de la Constitución federal y no puede ir en contra de la ley federal. Así que si hay una ley federal, el Estado la tiene que acatar. Ahora, hoy en día, existe el problema, por ejemplo, de la marihuana legal, que a nivel federal sigue siendo una sustancia prohibida. Sin embargo, en varios estados, es legal de manera recreacional. Técnicamente, uno no puede transportar ese tipo de sustancias de estado a estado, porque si lo detienen un agente federal, pues el agente federal está obligado a arrestar a la persona. Todavía una persona puede ser acusada de ir a la cárcel a nivel federal por transportar esa sustancia. Eso pasa, por ejemplo, mucho en Texas y en Nevada, donde esta sustancia pues sigue siendo prohibida y ellos siguen la ley federal. Entonces, en este caso de McCulloch, perdón, empezó con lo del dinero, pero hay otras situaciones que también vamos a ver más adelante. Ahorita la más prominente, como les digo, es esa, de que a nivel federal esta sustancia sigue siendo prohibida, aunque se permite en el estado, ¿no? Entonces, simplemente el cruzar la frontera a Nevada, pues ya lo convierte eso en un delito grave y uno puede ir a la cárcel por muchos años. Mientras que aquí en Oregon y en Washington, pues no es así, igual que en Colorado. Entonces, como les decía, en el caso de Colorado, donde esto ocurrió primero, muchos policías en Texas y en Oklahoma hacían su domingo porque arrestaban a la gente por el simple hecho de que trajera una pipa con ceniza o que trajera por ahí en el carro una bolsita que oliera. Ya con eso los multaban o les daban hasta 5 años de cárcel. Entonces, básicamente en esta demanda se refuerza esa ideología de que la ley federal es la ley suprema y que la ley estatal viene siendo secundaria. Preguntas y comentarios. Después tenemos, Maestro, ¿lo puede regresar tantito para tomarle una foto nada más, por favor? después tenemos la decisión Plessy v. Ferguson. En esta decisión, básicamente se afirma la separación de personas. Después de la guerra civil, se pasa la 14ª y la 15ª enmienda,
donde básicamente se otorga la ciudadanía a las personas, a toda persona nacida en Estados Unidos y se declara que todos son iguales ante la ley, porque en la Constitución original eso no existía. A las personas esclavas se les consideraba 2/3 de personas y no se les consideraba como gente y no se les consideraba como ciudadanos. Entonces, cuando se pasa la 14ª enmienda, aquí se dice que todas las personas nacidas en suelo estadounidense son estadounidenses y que todos somos iguales ante la ley. Sin embargo, para los 1870 que el gobierno federal se retira del sur y les da otra vez autonomía a los estados del sur, empiezan a implementar una serie de leyes que se conocen como Jim Crow. Y en estas leyes básicamente se hace la separación explícita por raza. O sea que las personas de color estaban prohibidas de estar en los espacios de la gente blanca, tanto públicos como privados. Entonces, básicamente, pues los nuevos esclavos liberados y sus descendientes veían pues que eso no cumplía con la Constitución, porque la Constitución decía que todos eran iguales ante la ley. Entonces llega esta demanda a la Corte Suprema y en este momento la Corte Suprema era mayoría sureños y era mayoría conservadores. Entonces, cuando se llega a esta demanda, la Corte Suprema decide que la segregación es constitucional con la condición de que todos los lugares, todos los establecimientos que eran separados fueran iguales, cosa que en la práctica absolutamente no era cierto. Entonces, en esta decisión de Plessy contra Ferguson se dice que separado, pero igual. Eso quiere decir que la escuela blanca y la escuela negra tenían que tener las mismas instalaciones, cosa que no es así, cosa que nunca fue así. Pero supuestamente mientras eso ocurriera no había problema. Entonces se instituyó esa doctrina y se afirmó Jim Crow, tanto para espacios públicos como para lugares privados. Eso quiere decir que en un espacio público podían separar a la gente de color o no permitirles la entrada y que un establecimiento podía abiertamente discriminar a la gente basado en su color de piel. Y esto pues no afectaba solamente a las personas afrodescendientes, sino también afectaba a las demás, ¿no? Incluía a inmigrantes chinos, a gente de descendencia mexicana o inmigrantes mexicanos, a los irlandeses, a los italianos, que no se consideraban blancos en aquel tiempo, a los judíos, etcétera, ¿no? Entonces, Jim Crow, pues no solamente afectaba a la gente afrodescendiente, sino todo aquel que no era considerado blanco en aquel momento. Y en aquel momento, cualquier persona que no tuviera descendencia anglosajona o germánica del sur o del norte, bueno, de una parte de Alemania, no me acuerdo de qué parte, no se le consideraba blanco. Así que Jim Crow agarraba parejo. Igual la discriminación podía basarse en religión. Acordémonos que Estados Unidos pues es un país mayoría protestante y en estos tiempos en el sur pues había discriminación hacia los católicos, ¿no? Entonces, Jim Crow, la cara de Jim Crow es afrodescendiente, pero también afectaba a otras minorías. Después tenemos la decisión Brown contra la mesa directiva. Y como les había mencionado anteriormente, o también el texto,
una decisión parteaguas también puede ser eliminada por otra decisión parteaguas más adelante, pero solamente la misma Corte Suprema puede eliminar esa decisión. Entonces, en el caso de Brown, se revierte Plessy. En esta nueva corte, básicamente los jueces dicen que el simple hecho de decir separado, por definición, no es igual. Entonces, para los jueces de 1897, separado igual estaba bien. Para los jueces de 1954, deciden que no, que el simple hecho de estar separados hace las cosas disparejas, por lo tanto no cumple con la cláusula de todos iguales ante la ley, porque el simple hecho de que se tenga que utilizar un baño diferente en un edificio público, de que no se le permita la entrada a la gente de color a una alberca pública, por definición, no es igual, porque básicamente estas personas de color también están pagando impuestos, pero no tienen el derecho de entrar a esos espacios públicos. O que un negocio que está abierto al público se le niegue la entrada a alguien este, por su raza, también no es igualdad, ¿no? No cumple con el requisito de la igualdad. Entonces, en el caso de Brown contra Board of Education, ahí se redefine lo que es la igualdad y se declara de que al ser separados no puede haber igualdad. Entonces, esta decisión por lo menos empieza a desegregar las escuelas, no al 100% los espacios públicos, pero sí las escuelas. Entonces, cuando se empiezan a desegregar las escuelas, la gente blanca se empieza a ir de las ciudades y empieza a huir a los suburbios. Y a este fenómeno se le llama el escape blanco. Igual muchos blancos empiezan a sacar a sus hijos de las escuelas públicas y los meten a escuelas privadas, porque las escuelas privadas pues no se gobernaban por los estándares del Estado en aquel tiempo. Ahorita ya se gobiernan un poquito más por los estándares estatales, pero no al 100 como una escuela pública. Entonces empieza a ocurrir este fenómeno donde hasta militares armados tienen que escoltar a niños de primaria para que no les hagan nada cuando los llevan a escuelas blancas. Porque básicamente las escuelas negras eran una choza sin calefacción, con piso de tierra. Entonces, pues básicamente en sí no era una escuela, ¿no? Entonces empezaron a llevar niños de estas comunidades de color a escuelas propias blancas y hubo una reacción violenta de la gente que pues hubo la necesidad de hasta mandar guardias armados. Entonces, pues fue una situación muy tensa, fue una situación muy difícil y los estados del sur pues se negaban a integrar y todavía se niegan a integrar las escuelas, ¿no? Todavía hay mucha segregación en las escuelas. Hoy en día no es tanto una segregación racial, sino socioeconómica, la cual también tiene cierta relación racial. Si hablamos, por ejemplo, de la manera en que se le da fondo a las escuelas, esto lo platicamos con Rosa el otro día, de que pueden ser escuelas públicas y pueden ser muy buenas escuelas públicas, pero es porque viven en barrios de gente adinerada y por lo general esta gente adinerada pues es blanca, ¿no? Y las escuelas pobres están en lugares o en barrios marginales donde la mayoría de la gente ahí pues es de una minoría étnica. Les daba el ejemplo de el distrito de Lincoln aquí en la ciudad de Stockton, que es un distrito pequeño, que básicamente son unas cuantas cuadras, pero son esas cuadras de las casas grandes, de las casas bonitas. Entonces, ellos
pues después de decisiones como esta, hace 50, 60 años, que no es hace mucho tiempo, deciden crear su propio distrito para que, entre comillas, los indeseables no vayan a sus escuelas. Ahora bien, sabemos que hay gente que logra subir estatus social, que llega a, a esos barrios, entonces ya no le podían negar la entrada a estas personas basado en raza, pero aún así, pues no estaban muy a gusto, ¿no? Y eso lo podemos ver, pues, en las escuelas, ¿no? Vamos a una escuela pública aquí en la ciudad o en una ciudad, con mayoría minoría, y vemos que la escuela no está en muy buenas condiciones. Vamos a una escuela en una ciudad de mayoría blanca, más afluente, y vemos la gran diferencia, ¿no? Entonces, esta segregación todavía existe, pero ya no es en cuestión racial, sino socioeconómica. Y en aquel tiempo era tanto social como tanto racial, perdón, como socioeconómica. Ahora la discriminación es más socioeconómica, porque basado en este tipo de decisiones, como les digo, también se cambió la fórmula para darle fondos a las escuelas, donde los fondos a las escuelas se basan en los impuestos en las propiedades. Entonces, las propiedades de alto valor pagan más impuestos, por lo tanto, las escuelas que están en estos barrios o en estas ciudades reciben más fondos que en las ciudades con un valor de propiedad más bajo y donde quizás la mayoría de la gente pague alquiler en vez de ser propietarios. ¿Sí? Un ejemplo maestro del distrito de Lincoln, como mi niño está en el distrito de Lincoln y al tener simplemente como los recursos para los field trips Ujú, y en el caso de la escuela de mi sobrino que está en el distrito de Stockton, tienen un field trip al año y si bien les va porque los llevan a la librería y al momento de que en la misma escuela piden como apoyo económico a los mismos padres no quieren apoyar tampoco a la escuela para, pues para el mismo beneficio de sus niños. ujú. También ahí tiene mucho que ver, me imagino, pues la cultura, que somos muchos mexicanos también. No, pues sí, es cuestión pues de cultura, pero también es cuestión, como les digo, a veces de la necesidad económica, ¿no? De la familia, porque hablamos también de, como les digo, personas de bajos recursos, quizás de familias numerosas, donde cada dólar cuenta. Y hay bueno, para los que veían Los Simpson, hay una broma al principio de uno de los episodios donde básicamente los de la escuela de Springfield llegan en un autobús cayéndose a pedazos y el chofer tenía que robar la gasolina con una manguera de plástico. Y llega a otra escuela pública, pero de una parte de la ciudad con más afluencia, con un autobús de tour privado y asientos grandes y el director aventando el dinero y bla, bla, bla. Y es que es cuestión, como les digo, del estatus pues socioeconómico, así es. Entonces, en el caso de este contraste, ¿no? Decimos que en este otro distrito escolar es más pequeño, las casas valen más, la gente tiene más dinero, se organiza más y pues hay más fondos para la escuela en un distrito que es más grande, que es más pobre y donde la gente pues está más limitada. Eh, ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ya le puedo cambiar, Sí, maestro. ¿sí? Entonces, después de Brown, otra vez los estados empezaron a decir, es que nosotros no vamos a respetar esa decisión porque viola nuestra soberanía. Nosotros tenemos el derecho al gobierno propio. O sea, ya sabemos que existe el precedente con Maryland, pero aún así los estados del sur seguían empujando esta noción de que no, que los estados tenían soberanía o que los estados tienen soberanía y que no se les podía imponer esta regla. Entonces, otra vez se va este argumento a la Corte Suprema y la Corte Suprema decide otra vez que no,
que el precedente federal le aplica a todos, que una vez que la Corte Suprema ha llegado a una decisión y existe precedente para esta decisión a nivel federal, a nivel constitucional, esta aplica para todos los estados. A diferencia de que nada más hubiera sido en un estado a nivel local. Entonces, aquí se afirma la cláusula de supremacía de la Constitución Federal y la cláusula de supremacía de la ley federal sobre la ley estatal. Entonces, si se considera que una ley va en contra de la Constitución o de las leyes federales, esta ley local supuestamente no se puede llevar a cabo y se tiene que derogar. Entonces los estados del sur, cuando pasa Brown, perdón, dicen, no, nosotros vamos a seguir segregando y nosotros vamos a seguir separando a las razas porque es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra herencia, es parte de nuestra idiosincrasia, y es parte de nuestra política, por lo tanto vamos a mantener esa idea viva, ¿no? Y como ven aquí en la foto, dice que dejen de mezclar las razas, la marcha de no sé qué, que el mezclar razas es comunismo, así que también han usado el espantapájaros del comunismo para todo desde toda la vida. Entonces, igual inyectar religión tóxica a las cosas, entonces la Corte Suprema les dice no, y se aguantan y quedamos que la segregación ya es ilegal y es ilegal y tienen que integrar a las escuelas, lo cual no fue del agrado, como les digo, de estas personas. En esta otra decisión, MAP contra Ohio, básicamente es lo que les decía la otra vez, ¿no? De que todo debe de tener un proceso, todo se debe de obtener de manera legal para que sea admisible en la corte. Entonces, esta decisión de eso se trata, ¿no? De que básicamente la policía no tenía orden de cateo para entrar a la casa de esta persona y básicamente sacaron evidencia en su contra para acusarla de un crimen y pues esa evidencia se resultó que no debería ser aceptable, ¿no? Porque no se obtuvo de manera legal. Entonces, cualquier confesión o cualquier evidencia que no se obtenga de manera legal, pues no es admisible en la corte. Entonces, por eso tienen que tener mucho cuidado los investigadores, porque si hay un mal paso, pues todo su trabajo se les puede echar a perder. En este caso, había una ley donde supuestamente era un delito distribuir materiales obscenos por correo. Otra cosa que afectaba mucho a esto, pues era cuando se publicaban mucho las revistas para adultos, en el caso de Flint contra los Estados Unidos. Pero en el caso de MAP, el material que ella distribuía era material anticonceptivo, o sea, educaba a las mujeres acerca de la anticoncepción. Y en aquel tiempo, pues eso era muy controversial. Entonces, para evitar que se propagaran ese tipo de ideas, se empezaban a hacer leyes, ¿no? Que prohibían la distribución de material obsceno mediante el correo de Estados Unidos. Y básicamente, era una de las cosas por las cuales la acusaban, ¿no? De que hacía eso, pero esa evidencia, pues, fue obtenida de manera, ilegal. Entonces, se llegó a la conclusión de que para poder obtener evidencia debe de haber una orden de cateo y de que si no hay orden de cateo, pues básicamente no se puede juntar esa evidencia, ¿no?
Y si se junta esa evidencia y se presenta en una corte de ley sin el papeleo correspondiente y sin la orden correspondiente, no es admisible. Entonces le puede echar a perder el caso al procurador y puede echar a perder el caso por completo. Entonces, no se puede utilizar como prueba. En el caso, como les digo, que no lo mencioné aquí, ese de Larry Flint contra Estados Unidos, era básicamente pues que él mandaba pues básicamente material para adultos por correo, cosa que pues era un crimen en aquel tiempo. Entonces lo que hacía era ponerlos en una bolsa negra, y aún así pues distribuirlos, ¿no? En una de las decisiones de la Corte Suprema, que tampoco puse aquí, se trataba de legislar la moralidad. Y esto ocurrió durante el periodo de Ronald Reagan. Entonces querían prohibir definitivamente hacerlo completamente ilegal, lo del material para adultos. Y esto llegó pues a la Corte Suprema. Básicamente en la Corte se decidió que el gobierno no podía definir lo que era obsceno. Y en la decisión, en la decisión dice que lo obsceno lo conozco cuando lo veo, pero no lo puedo definir. Y que la definición de obscenidad la tiene que básicamente definir la comunidad y no la corte. Entonces que puede haber ciertos límites a nivel comunitario, pero es una decisión que la misma comunidad debe de tomar y que el gobierno federal no puede prohibir aquello que se considere como inmoral. No se puede hacer ilegal porque iría en contra de la primera enmienda de la libertad de expresión, como les mencioné en la lección anterior, ¿no? Mientras sea algo consensual entre adultos, no hay problema. Ya cuando se involucra el daño a terceros o personas que no pueden dar su consentimiento o que no tienen la edad legal de dar su consentimiento, pues ahí sí no. Pero mientras sea material entre adultos que están dando su consentimiento y son conscientes y tienen la edad legal para hacerlo, pues eso está protegido por la primera enmienda, la cual, como les digo, también fue protegido en una decisión de la Corte Suprema. Porque como les digo, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Preguntas hasta el momento. La siguiente es Gideon contra Wainwright y básicamente en esta decisión se afirma que todos tenemos derecho a representación, aunque no tengamos ni un centavo. Es donde básicamente se forma lo que es la defensa pública, ¿no? O el defensor público, o la oficina de defensa pública. Porque básicamente arrestan a este individuo, es una persona en condición de calle, lo hacen confesar sin la presencia de un abogado y pues lo condenan muy extremadamente. Entonces, ya encarcelado, pues encuentra quien le dé la mano y apelan su caso diciendo que no fue apropiada la manera en que se manejó su caso. Y llega esto a la Corte Suprema y la Corte Suprema decide que precisamente todos tienen derecho a ser representados, aunque no tengan dinero, aunque no tengan con qué pagar. Así que el Estado, o sea, el gobierno, tiene que facilitar representación para aquellos que no tienen la capacidad económica de básicamente buscar un abogado, ¿no? Entonces, en este caso, esta decisión afirma eso, de que todas las personas en Estados Unidos tienen el derecho a ser representados por un abogado y que es la obligación del gobierno facilitar ese abogado si esta persona
no tiene los recursos para pagar. La siguiente decisión, pues es parecida a la anterior. Esta es Miranda contra Arizona. Y a este muchacho Miranda también le pasó algo parecido. Pero en el caso de Miranda, él no sabía de sus derechos. Entonces él básicamente dio un testimonio sin saber sus derechos, sin saber que tenía el derecho de guardar silencio, sin saber que tenía el derecho a representación. Y basado en ese testimonio, pues acabó en la cárcel, ¿no? Si En- fueras a un cruise, no, entonces, ¿ya? este, entonces este muchacho acabó en la cárcel y pues en el proceso de apelación, la corte llegó a la conclusión de que se le tiene que informar a una persona de sus derechos y de que si a una persona no se le leen sus derechos, su testimonio también puede ser anulado, porque básicamente ese testimonio fue obtenido de manera ilegal, basado en el precedente anterior y basado en el precedente anterior. Entonces, cuando a uno lo arrestan, que espero nunca nos pase, nos tienen que leer nuestros derechos, que es el derecho de guardar silencio, el derecho a representación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es donde nosotros también podemos invocar nuestro derecho a la quinta enmienda, que es mantenernos en silencio, ¿no? Y no, ¿cómo se llama? No autoincriminarnos. Entonces de ahí salió eso que sale en las películas, ¿no? Que el policía le lee los derechos al sospechoso, porque esto ocurrió con este joven Miranda, que lo habían acusado pues de haber hecho cosas horribles y supuestamente él confesó y acabó en la cárcel, pero nunca le habían leído sus derechos, así que él no sabía qué derechos tenía. Por lo tanto, su confesión fue invalidada y su sentencia fue invalidada y terminó libre. Entonces, esta decisión pues también es muy importante. Sí, acabo de tomar lista hace un minuto. La siguiente decisión es Terry contra Ohio. Y básicamente aquí lo que pasó es de que un grupo de personas estaban juntas cerca de una tienda y un policía notó que estaban comportándose de manera sospechosa. Entonces al policía se le ocurrió ir a ver qué pasaba y les encontró armas. Entonces básicamente ya de ahí los arrestaron y se los llevaron por tentativa de robo. Entonces aquí argumenta la persona de que no, pues yo no estaba haciendo nada, yo nada más estaba ahí por la puerta. Este, entonces la Corte Suprema le dice, no, pues ese comportamiento es suficiente para detenerte y y llevarte a prisión, ¿no? No a prisión, sino preso para acusarte de un crimen. Entonces, el problema aquí fue de que él se veía sospechoso y por el simple hecho de verse sospechoso, ya lo arrestaron y por supuesto no lo arrestaron porque pues no cometió el crimen de robar la tienda, sino que traía un arma incógnita. Entonces, la corte decidió que pues era razonable, de que esa búsqueda fue razonable. En Nueva York, durante el periodo de Yuri Rudiani, también hubo una cosa, y todavía creo que existe, se llama que detener y buscar, donde básicamente si uno va vestido de cierta manera, ya se considera sospechoso y por lo tanto un policía lo puede detener a uno y catearlo, a empezar a hacer una requisa
Y pues básicamente la Corte Suprema ha dicho que eso es válido, ¿no? Que porque supuestamente cierta actitud o cierta ropa o cierta manera de traer un artículo de vestimenta puede ser asociada con una organización criminal y que eso es suficiente para que un policía tenga la necesidad de detenerlo a uno y hurgarlo, ¿no? Entonces, pues también se le está retando esto a manera de que viola en sí también la libertad de expresión, ¿no? De yo vestirme, de tener la libertad en mi persona de vestirme como yo quiera. Como les digo, una cosa es la práctica, otra cosa es la teoría. En este caso, pues veían a esta persona comportándose de manera rara y al comportarse de manera rara, pues básicamente lo detienen y lo arrestan por este delito. La otra decisión es Roe versus Wade y básicamente esta es la decisión que se trata básicamente del acceso al aborto. Entonces, básicamente antes de 1973, el aborto era cuestión de cada estado, o sea, cada estado ponía restricciones. En este caso, esta persona vivía en Texas y argumentaba que ella pues tenía el derecho a la privacidad y tenía el derecho a la autonomía corporal. Entonces, que el Estado no podía infringir en ese derecho. Y básicamente en esta decisión, la Corte Suprema decide que sí, que ella tiene derecho a la privacidad médica, tiene derecho a la autonomía corporal. Sin embargo, un estado puede limitar el acceso al aborto después del primer trimestre, pero que antes del primer trimestre ya había otros asuntos legales que podían interferir. Entonces, en este caso, cuando se llevó a cabo este fallo, básicamente cada estado tenía restricciones para el aborto. Algunos estados lo prohibían por completo, otros lo aceptaban con ciertas restricciones. En el caso de Texas tenía que haber una necesidad médica completa, o sea que la vida de la madre estuviera 100% en peligro y que hubiera una recomendación médica, y ella argumentaba que no, que ella tenía el derecho a detener el embarazo por su propia autonomía corporal. Entonces, en el caso de Roe v. Wade, eso fue lo que pasó, ¿no? De que se tenía el derecho al acceso al aborto sin recomendación médica hasta el primer trimestre, y ya comenzando el segundo trimestre, pues ya el Estado podía restringir, y ya cuando se llegaba el periodo de viabilidad, pues ya era otra cosa completamente diferente, ¿no? O sea que desde entonces, desde Roe versus Wade, siempre se ha tomado en cuenta la viabilidad del feto, que una vez que el feto es viable, pues ya el aborto ya no es tan fácil. Pero mientras se encuentra en el estado de cigoto, pues esa es otra historia, ¿no? Sé que aquí la cuestión es la viabilidad y básicamente la autonomía corporal de la mujer.